Los ojos del capitán Ryan Fletcher se abrieron de golpe en la oscuridad total. Le dolía la cabeza y algo cálido le corría por la sien. Sangre. Intentó moverse y se arrepintió al instante cuando un dolor intenso le recorrió las costillas. La luz de emergencia parpadeó una vez, 2 veces, y luego se mantuvo fija con un tenue resplandor rojo que apenas disipó las sombras. El corredor Geraisen estaba muerto. Ryan lo sentía en los huesos. Ese silencio particular cuando el corazón de una nave deja de latir. Sin zumbidos de motores, sin recicladores de aire en marcha, sin sistemas informáticos emitiendo sus constantes actualizaciones, solo silencio y el sonido de su propia respiración entrecortada dentro del casco. Había estado transportando suministros médicos a las colonias fronterizas cuando algo salió catastróficamente mal durante el salto hiperespacial. En un momento estaba leyendo un libro y tomando café. Al siguiente, la realidad se torció y su nave se estrelló contra algo sólido en el hiperespacio, algo que ni siquiera debería ser posible. Ryan se obligó a incorporarse. Cada músculo protestaba. Su pantalla de visualización frontal mostraba las malas noticias y un texto rojo brillante. Toda la integridad comprometida. La alimentación principal estaba desconectada. El soporte vital funcionaba con baterías de emergencia. Le quedaba oxígeno. 4 días. 17 horas. 4 días para vivir solo. En medio de la nada, agarró su equipo de emergencia y atravesó la esclusa de aire. Lo que vio al otro lado le hizo olvidar el dolor por un momento. Su pequeña nave de mensajería había atravesado el casco de algo absolutamente enorme. El agujero que su nave hizo parecía un agujero de bala en la pared de un almacén. Ryan activó las luces de su traje y entró en la nave alienígena. El pasillo se extendía en ambas direcciones, desapareciendo en una oscuridad tan completa que sus luces no podían penetrarla. El techo se arqueaba 15 metros por encima de su cabeza. Las paredes eran de metal liso cubierto de símbolos fluidos que parecían cambiar con la luz. Aunque eso podría haber sido un truco de su cerebro conmocionado, reconoció los símbolos. Todos los espaciales lo hacían. Xar. Una antigua raza que construyó naves enormes y luego desapareció hace 3000 años, dejando sus naves a la deriva como monumentos de una civilización que nadie entendía. Gobiernos y corporaciones habían llevado docenas de estas naves a astilleros a lo largo de los siglos, intentando desvelar sus secretos. Todas habían fracasado. Vex, su tecnología simplemente no servía para nadie más. Las naves eran hermosas, sofisticadas y completamente muertas. El traje de Ryan registraba una temperatura de casi 150 grados centígrados bajo cero. Sin atmósfera, sin energía, sin vida, solo un enorme ataúd flotando en el vacío, y ahora también era su ataúd. Exploró durante horas, cartografiando lo que pudo con los sensores limitados de su traje. La nave era enorme, fácilmente de 5 kilómetros de largo. Encontró agujeros de carga capaces de tragarse manzanas de la ciudad. Espacios de ingeniería llenos de maquinaria que parecían más instalaciones artísticas que motores y cuerpos. Decenas de ellos, quizás cientos. Los propios Vexar seguían en sus puestos, perfectamente preservados por el vacío y el frío. Habían sido altos, quizá de 2,7 metros, con 4 brazos y cabezas alargadas. Murieron en sus puestos. La catástrofe que los reclamó ocurrió demasiado rápido para ser evacuados. Ryan se sintió como si estuviera paseando por un museo. Excepto que los museos no solían albergar a la tripulación momificada. Regresó a su nave cuando las reservas de oxígeno de su traje alcanzaron el umbral de advertencia. El corredor Geraisen se veía patético encajado en el agujero alienígena como un paseo en barca de juguete. Ryan volvió a subir y selló la esclusa de aire. La cabina aún tenía algo de calor y aire respirable. Podría sobrevivir allí unos días más mientras pensaba en su siguiente movimiento. Excepto que no había siguiente movimiento. Su baliza de socorro estaba destruida. Incluso si funcionaba, saltó a un sistema inexplorado. Nadie lo encontraría.
Nadie sabía siquiera dónde buscar. Ryan comió una barra de ración que sabía a cartón y miró fijamente su consola de ingeniería. La pantalla parpadeaba con informes de daños. Todo lo importante estaba roto, pero sus ojos se desviaban hacia una lectura que no tenía sentido. Sus sensores externos, que deberían haber estado completamente fritos, captaban una débil señal de energía. No de su nave, sino de la nave alienígena. Solo un susurro de energía apenas detectable proveniente de algún lugar profundo de la sección de ingeniería. Eso era imposible. BX. Sus naves estaban muertas. Todos lo sabían. Miles de los mejores científicos de la galaxia habían estado revisando y probando estas naves durante décadas. Nada. Ni una chispa. Ni un destello. Pero los sensores de Ryan no mentían. En algún lugar de este gigante helado, algo aún conservaba carga. Se incorporó. Su mente de ingeniero ya analizaba las implicaciones. Si había algo de energía, incluso una mínima, significaba que los sistemas de la nave no estaban completamente destruidos, solo inactivos, esperando. Ryan miró su temporizador de oxígeno. 4 días, 9 horas ya. Podría pasar esos días sentado allí racionando su aire, esperando la muerte, o podría hacer algo increíblemente estúpido. Podría intentar revivir una nave de guerra alienígena muerta. Cualquier experto de la galaxia lo llamaría imposible. Pero a Ryan siempre le había costado esa palabra. Imposible simplemente significaba que nadie lo había descubierto aún. Tomó sus herramientas y regresó a la oscuridad. Si iba a morir de todos modos, mejor que lo hiciera intentando algo que valiera la pena recordar. Ryan pasó las siguientes 12 horas siguiendo esa tenue señal de energía hacia las profundidades de la nave alienígena. Las luces de su traje excavaban túneles en la oscuridad mientras descendía nivel tras nivel. Los Vexar habían construido esta nave como una catedral. Cada superficie estaba decorada con esos símbolos fluidos, cada unión marcada con estructuras cristalinas que captaban su luz y la dispersaban en patrones de arcoíris. Encontró la fuente en lo que debía ser la bahía principal de ingeniería. Una cámara tan vasta que sus luces no alcanzaban las paredes más lejanas. Enormes estructuras cilíndricas se elevaban del suelo al techo como los pilares que sostenían el cielo. El conducto de energía las unía, un cable tan grueso como su cintura, y su escáner mostraba ese microscópico hilo de energía fluyendo por él. No era mucho, apenas suficiente para alimentar una linterna, pero significaba que los sistemas centrales de la nave seguían intactos en algún lugar, simplemente durmiendo, esperando a que alguien los despertara. Ryan regresó a su nave moribunda y empezó a hacer cálculos. Le quedaban 3 días de oxígeno. El núcleo de fusión de su nave estaba dañado, pero aún conservaba algo de carga. Si pudiera conectar de alguna manera sus sistemas de energía a la red alienígena, tal vez, solo tal vez, podría arrancar algo. El problema era la compatibilidad. La tecnología humana y la tecnología Vexar eran como intentar fabricar un martillo con un violín. Principios diferentes, materiales diferentes, todo diferente. Por eso todos los equipos de investigación habían fracasado. Primero intentaron comprender los sistemas alienígenas, aplicarles ingeniería inversa, descifrar la teoría antes de aplicarla. Ryan no tenía tiempo para la teoría. Necesitaba resultados. Empezó a destrozar su nave. Primero sacaron las baterías de emergencia, luego las celdas de energía de reserva. Arrancó cables de las paredes, desmontó las placas de circuitos de los sistemas no esenciales, incluso arrancó la cafetera por su resistencia. Sus compañeros de tripulación en casa se habrían horrorizado al verlo destrozar una nave en perfecto estado. Pero el corredor de Geraisen ya estaba muerto. Solo estaba extrayendo los órganos. Durante el siguiente día y medio, Ryan hizo 7 viajes entre su nave y la bahía de ingeniería, transportando equipo y herramientas. Sus costillas le dolían con cada carga, pero ignoró el dolor. El dolor significaba que seguía vivo. Podía soportarlo. El verdadero desafío era descubrir cómo hacer la conexión.
Los sistemas de energía Vexar utilizan una tecnología de matriz cristalina que nadie entendía. Los sistemas humanos funcionaban con electricidad y conductos de plasma de la vieja escuela. No deberían poder comunicarse entre sí. Pero Ryan había notado algo durante su exploración. Los conductos Vexar tenían puntos de unión cada 100 metros, lugares donde cables más pequeños se ramificaban de las líneas principales. Las uniones tenían cierta lógica, un patrón. La energía entraba, se distribuía y fluía hacia diferentes sistemas. La forma era alienígena, pero la función era universal. Eligió un punto de unión y empezó a trabajar. Usando el cable de su nave, creó un puente entre su núcleo de fusión y el conducto alienígena. La conexión era fea, sujeta con abrazaderas magnéticas y envuelta en cinta termorresistente de su kit de emergencia. Cualquier inspector de ingeniería lo habría reprobado en el acto. Ryan encendió su núcleo de fusión y observó cómo la energía fluía hacia los sistemas alienígenas. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, el conducto comenzó a brillar con una tenue luz azul que se extendió desde su punto de conexión como escarcha arrastrándose por una ventana. Su escáner enloqueció. Las lecturas de energía subieron, luego bajaron, luego volvieron a subir. El brillo azul se intensificó y, de repente, la caja de conexiones a la que estaba conectado comenzó a zumbar. Un sonido, el primero que la nave había hecho en 3000 años. Entonces todo explotó. No literalmente, pero la retroalimentación se extendió por Ryan hacia atrás 3 metros. Chispas llovieron de su conexión improvisada. El zumbido se convirtió en un chirrido de metal torturado. La pantalla de sus núcleos de fusión se puso roja con advertencias. Había sobrecargado algo, había aplicado demasiada energía demasiado rápido, y ahora ambos sistemas se rechazaban mutuamente como tipos de sangre no compatibles. Ryan se abalanzó y apagó la energía. El chirrido cesó. El brillo azul se desvaneció. El silencio regresó más pesado que antes. Su primer intento había fallado. Se sentó allí en la oscuridad, respirando con dificultad. Su temporizador de oxígeno marcaba 2 días y 4 horas restantes. Había perdido un tiempo precioso y no había ganado nada. Tal vez los expertos tenían razón. Tal vez esto era imposible. Pero a medida que su respiración se ralentizaba, Ryan notó algo. La caja de conexiones aún estaba caliente. Podía sentir el calor que irradiaba a través de su guante. Y cuando revisó su escáner, esa tenue señal de energía no había desaparecido. De hecho, era ligeramente más fuerte que antes. Su intento había fallado, pero había servido. Como usar cables puente en una batería descargada, había devuelto un poco de vida a los sistemas alienígenas. No lo suficiente para despertarlos, pero sí para demostrar que podían despertar. Ryan sacó sus herramientas y comenzó a modificar su enfoque. El problema era intentar forzar demasiada energía a la vez. Necesitaba ir más despacio, con más cuidado, alimentar los sistemas alienígenas gradualmente hasta que pudieran soportar una carga completa. Reconstruyó su conexión, esta vez añadiendo resistencias y reguladores de flujo recuperados de los controles ambientales de su nave. Creó un transformador reductor usando componentes que nunca estuvieron diseñados para funcionar juntos. Todo el conjunto parecía algo que un niño podría construir con piezas al azar, pero Ryan confió en su instinto. Segundo intento. Puso en funcionamiento el núcleo de fusión a mínima potencia y aumentó lentamente el flujo. El conducto comenzó a brillar de nuevo, con esa misma luz azul inquietante. El zumbido regresó, pero más bajo esta vez, casi musical. Ryan observó sus lecturas cuidadosamente, listo para apagar todo a la primera señal de problema. El resplandor azul se extendió aún más esta vez, arrastrándose por el conducto hacia los enormes pilares. Llegó al primer pilar y ascendió. Y de repente, los paneles de las paredes comenzaron a iluminarse. Texto alienígena se desplazó por pantallas que no habían funcionado desde antes de que los humanos descubrieran el fuego. El zumbido se hizo más fuerte, más profundo,
resonando a través de las placas de la cubierta. Ryan contuvo la respiración. El flujo de energía se estabilizó. Las luces se mantuvieron firmes. Y entonces, como una ola que corona la cresta, el efecto se extendió en cascada por toda la bahía de ingeniería. Las luces brillaron a la vida en lo alto. Los sistemas informáticos chirriaron y pitaron en idiomas alienígenas. Los enormes pilares comenzaron a latir con ese resplandor azul. Cada pulso se sincronizaba como un latido. Ryan giró lentamente en un círculo, viendo como una antigua sala de máquinas alienígena despertaba a su alrededor. Lo hizo. Realmente lo hizo. Devolvió la vida a un Vex muerto en su nave. Su escáner mostraba energía fluyendo por conductos por toda la sección. No a plena potencia, quizá al 15% de su capacidad, pero era real. La nave volvía a estar activa. Ryan comprobó su oxígeno. Quedaban 2 días y 1 hora. Se había ganado una oportunidad. Ahora necesitaba descubrir cómo usarlo. Ryan se encontraba en la brillante bahía de ingeniería, observando cómo los sistemas alienígenas latían con vida por primera vez en milenios. La euforia inicial se desvaneció rápidamente al darse cuenta de la realidad. Había restaurado la energía a una sección de una nave de 5 kilómetros de largo. Seguía sin aire respirable fuera del traje, sin calefacción, ni forma de comunicarse con el universo exterior. Y su temporizador de oxígeno seguía con la cuenta regresiva. 1 día y 20 horas. Hora de ponerse a trabajar. Empezó a explorar las secciones recién alimentadas, intentando comprender los paneles de control alienígenas. El Vexar escribía con símbolos que fluían como el agua, cada carácter fundiéndose con el siguiente. No existía ningún software de traducción porque nadie había activado con éxito las computadoras Vestar el tiempo suficiente para estudiar su idioma correctamente. Pero Ryan notó patrones. Un símbolo apareció junto a los conductos que transportaban energía. Otro símbolo cerca de lo que parecían puertos de acceso. Un tercer símbolo marcaba los puntos de unión. Empezó a tomar notas, construyendo su propio diccionario rudimentario basado en el contexto y la función. Los ingenieros hablaban un lenguaje universal. Supuso que estos sistemas tenían propósitos, y los propósitos creaban patrones. Encontró una terminal central en la bahía de ingeniería y pasó 2 horas observándola pasar por las pantallas. El Vexar había usado mucha información visual, diagramas tridimensionales que giraban y se expandían. Ryan reconocía un esquema al verlo, aunque no pudiera leer las etiquetas. Un diagrama mostraba toda la nave, dispuesta como un plano. Las secciones brillaban en diferentes colores. El azul significaba que estaba alimentada. Eso ya lo había deducido. La mayor parte de la nave se veía negra, muerta y fría. Pero podía rastrear la red eléctrica que se extendía lentamente desde su punto de conexión, como venas llenándose de sangre. Otro diagrama le llamó la atención. Mostraba una sección cerca del centro de la nave con símbolos que había empezado a asociar con el soporte vital, el reciclaje de aire, el control de temperatura y los generadores de gravedad. Los Vex que estaban allí necesitaban respirar y mantenerse calientes. Al igual que los humanos, sus sistemas serían diferentes, pero el objetivo era el mismo. Ryan cogió sus herramientas y se adentró en la nave. Los pasillos electrificados facilitaban la navegación. La iluminación de emergencia se había activado, bañando todo con ese inquietante resplandor azul. Pasó junto a más cuerpos de la tripulación Vexar y se obligó a detenerse para observarlos con atención. Murieron repentinamente, sin señales de pánico, sin posiciones defensivas. Lo que los hubiera matado había sido instantáneo. Sus manos de 4 dedos aún descansaban sobre los paneles de control. Un cuerpo estaba sentado en lo que parecía una silla de mando, con la cabeza alargada e inclinada hacia adelante como si simplemente se hubiera quedado dormido. Ryan sintió una extraña afinidad con estos seres ancestrales. Habían construido algo magnífico, lo habían navegado por las estrellas y habían muerto cumpliendo con su deber.
Ahora caminaba por su tumba, intentando devolverle la vida a su creación. Esperaba que no les importara. El centro de soporte vital era enorme, lleno de máquinas que parecían orgánicas en lugar de mecánicas. Superficies curvas, líneas fluidas, estructuras que se ramificaban como árboles. El escáner de Ryan aún no mostraba energía. Los conductos pasaban cerca, pero no se habían conectado a esta sección. Pasó las siguientes 6 horas rastreando cables eléctricos y haciendo nuevas conexiones. Su técnica improvisada de puentes mejoraba con la práctica. Había desmontado cables de su nave, usado abrazaderas magnéticas para sujetarlos y reparar los conductos, y regulado cuidadosamente el flujo de energía hasta que los sistemas alienígenas aceptaban la entrada. Cada conexión era una apuesta arriesgada. Demasiada energía y todo explotaba. Demasiada poca y no pasaba nada. Pero Ryan estaba aprendiendo a interpretar la retroalimentación para saber cuándo los sistemas estaban listos para recibir más energía. Era menos ingeniería que convencer a un animal asustado para que confiara en ti. Su núcleo de fusión funcionaba al 60% de su capacidad, muy por encima de sus especificaciones de diseño. No duraría eternamente a este ritmo, quizá una semana más antes de que se quemara por completo. Pero Ryan solo necesitaba que durara lo suficiente para reactivar los reactores principales de la nave. Los sistemas de soporte vital se activaron con un sonido como el de un gigante respirando por primera vez en siglos. Los procesadores atmosféricos comenzaron a funcionar, extrayendo gases traza de la estructura de la nave y convirtiéndolos en aire respirable. Los reguladores de temperatura cobraron vida con un zumbido, luchando contra el vacío helado que se había apoderado de la nave. Ryan observaba su escáner ambiental con una esperanza desesperada. La presión del aire subía, la temperatura ascendía desde 300 grados bajo cero. Tardaría horas, quizá días, pero esta sección de la nave se estaba volviendo habitable. Mientras los sistemas funcionaban, Ryan siguió explorando. Encontró lo que parecían los camarotes de la tripulación, espacios personales llenos de objetos que no pudo identificar. Los armarios de almacenamiento albergaban equipo y suministros perfectamente conservados. Una habitación contenía algo que parecía fotos o ilustraciones, imágenes de seres y lugares de una civilización extinta hacía miles de años. Encontró el puente siguiendo los conductos de energía hasta su destino lógico. Era espectacular. Una cámara circular con paredes que se curvaban formando una cúpula en lo alto. Estaciones de mando dispuestas en círculo mirando hacia el exterior. Y en el centro, la plataforma del capitán con pantallas que la rodeaban en 3 dimensiones. Ryan se acercó con cuidado a la plataforma del capitán. El Vestar que murió allí era más grande que los demás, y llevaba lo que parecía una armadura ceremonial decorada con esos símbolos ondulantes. El capitán había muerto al timón, con una mano aún apoyada en lo que podría haber sido una interfaz de control. Ryan apartó el cuerpo con cuidado, colocándolo respetuosamente contra la pared. Se sentía mal ocupando el lugar de aquel ser, pero necesitaba acceder al ordenador central de la nave. Necesitaba comprender con qué estaba trabajando. En cuanto Ryan tocó la interfaz de control, todo el puente explotó en luz y sonido. Pantallas holográficas estallaron a su alrededor, mostrando mapas estelares, lecturas del sistema información que no podía ni siquiera interpretar. Una voz habló en un idioma que sonaba a música y cristales rotos combinados. Ryan retiró la mano bruscamente y las pantallas se congelaron. Volvió a tocar la interfaz y se reanudaron. Estaba controlando algo, pero no tenía ni idea de qué. Empezó a experimentar, tocando diferentes zonas de la interfaz y observando lo que sucedía. Un gesto hizo aparecer lo que parecía una pantalla de diagnóstico. Los sistemas de la nave se mostraban en ese formato de código de colores que ya había visto. Pudo ver su sección de soporte vital brillando en azul, una pequeña isla de funcionalidad en un océano de sistemas inactivos. Pero también podía ver los reactores principales, actualmente a oscuras,
pero con conductos que conducían a ellos desde su posición. Si conseguía suministrar energía a los reactores, si conseguía ponerlos en funcionamiento, ya no necesitaría su núcleo de fusión agonizante. La nave podría autoabastecerse. Ryan comprobó su oxígeno. Quedaban 18 horas, pero su escáner ambiental mostraba atmósfera respirable en la sección de soporte vital. Era tenue, apenas suficiente, pero estaba allí. Regresó a la sección de soporte vital y encontró una cámara que parecía una esclusa de aire. La puerta interior ya estaba abierta. Ryan la selló tras él y activó el mecanismo de ciclo, rezando por haber entendido bien los controles. El aire entró silbando en la cámara. Los sensores de su traje confirmaron que era respirable, aunque el contenido de oxígeno era inferior al ideal y la temperatura apenas superaba el punto de congelación. Ryan dudó un instante y luego rompió el sello de su casco. El aire olía a rancio y metálico, pero le llenaba los pulmones. Podía respirar. Por primera vez desde el accidente, Ryan Fletcher se quitó el casco y respiró aire que no se reciclaba a través de los filtros de su traje. Se rió y el sonido resonó por la cámara alienígena. Lo había logrado. Había activado el soporte vital. Había ganado tiempo. Ahora necesitaba terminar el trabajo y despertar por completo a este gigante dormido. Ryan trabajó durante 3 días seguidos, durmiendo a ratos en el suelo del puente. La nave cobraba vida sección por sección, y él estaba aprendiendo su lenguaje a base de ensayo y error. Cada panel de control se volvió un poco más claro. Cada sistema tenía un poco más de sentido. Ahora pensaba como un ingeniero Vexar, comprendiendo su lógica, su filosofía de diseño. El gran avance llegó cuando finalmente rastreó los conductos de energía principales hasta los núcleos de los reactores. 4 enormes cámaras en las profundidades del vientre de la nave, cada una con un reactor de fusión del tamaño de un edificio pequeño. Habían estado en modo de espera durante 3000 años, con sus reservas de combustible aún intactas, esperando una secuencia de arranque que nunca llegó. Ryan se paró frente a los controles del reactor y estudió la interfaz durante 2 horas. Este era el momento de la verdad. Si lograba activarlos, la nave tendría energía ilimitada. Si se equivocaba, podría provocar una fusión que lo vaporizaría a él y a todo en un radio de 160 kilómetros. Inició la secuencia lentamente, observando cómo cada paso se extendía por los sistemas. Los reactores emitían un zumbido profundo y resonante. El refrigerante empezó a fluir por tuberías que no se habían utilizado desde antes de la existencia de la civilización humana. Los indicadores de temperatura subieron. La presión aumentó. El zumbido se convirtió en un rugido que sacudió las placas de la cubierta bajo sus pies. Y entonces, como el sol que sale tras una noche interminable, los reactores se conectaron a plena potencia. Todos los sistemas de la nave cobraron vida simultáneamente. Las luces brillaron en pasillos que habían estado oscuros durante milenios. Los núcleos de las computadoras se encendieron con campanadas musicales. Los generadores de gravedad se activaron, y Ryan se tambaleó al sentir un peso que repentinamente regresó a su cuerpo. La nave estaba viva, realmente viva, impulsada por su propio corazón de nuevo. Ryan regresó al puente, sintiendo el zumbido de la energía en cada superficie. El centro de mando se había transformado en algo magnífico. La pantalla holográfica mostraba que todos los sistemas funcionaban con normalidad. El mapa estelar se actualizó, calculando la posición actual de la nave. Ahora podía verlo todo, comprender el estado de la nave de maneras que antes solo había adivinado. Según el ordenador de navegación, estaba a 70 años luz del espacio humano. La nave tenía un nombre destacado en cada pantalla: Amanecer Soberano. Y lo más importante, los motores más rápidos que la luz funcionaban. Ryan podía irse a casa. Pasó las siguientes horas aprendiendo los sistemas de navegación. Los Vexar habían usado motores cuánticos que plegaban el espacio en lugar de atravesarlo como los motores hiperespaciales humanos. La teoría era diferente,
pero Ryan no necesitaba entenderla. Solo necesitaba entender los controles. Trazó un rumbo hacia el puesto de avanzada humano más cercano y comenzó a poner en marcha los motores. Toda la nave vibró con la creciente energía. Eso era. De hecho, iba a pilotar una nave de guerra alienígena que nadie en la galaxia había logrado activar jamás. El amanecer soberano se puso en movimiento con una sacudida, y Ryan lanzó un grito de alegría. La nave era lenta, respondía lentamente a sus órdenes, pero se movía. Aumentó la potencia de los motores al 20% y sintió que la aceleración lo empujaba hacia atrás en la silla del capitán. Las estrellas giraban en la pantalla mientras la enorme nave giraba. Ryan alineó su trayectoria y activó los motores FTL. La realidad se distorsionó. Las estrellas se difuminaron en líneas de luz, y el amanecer soberano saltó a un viaje más rápido que la luz por primera vez en 3.000 años. Lo que Ryan no sabía era que su resurrección de la antigua nave de guerra había disparado las alarmas en medio sector. La comandante Lisa Bell de la nave de patrulla de la Unión Galáctica Vigilant miró la pantalla de sus sensores con incredulidad. Una señal de energía Vexar activa y moviéndose por su propia energía. Eso era imposible. Completamente imposible. Había enviado 3 solicitudes de confirmación por separado antes de aceptar que las lecturas eran reales. Ahora toda su flota convergía hacia la nave imposible. Armas listas. Nadie estaba seguro de a qué se enfrentaban. Cuando el amanecer soberano dejó de viajar más rápido que la luz cerca del cordón de patrulla, el oficial táctico de VL se quedó sin aliento. El antiguo Dreadnought emergió del hiperespacio como un fantasma solidificado. Su casco, brillando con esa característica luz azul, afectaba su tecnología. Era enorme, empequeñeciendo a las naves de patrulla que lo rodeaban. Ver abrió un canal de comunicación. Nave Vexar no identificada. Soy la comandante Bell de la Unión Galáctica. Apaguen sus sistemas inmediatamente y prepárense para el abordaje. Silencio. Entonces una voz respondió y VL casi se cae de la silla. Hola. Soy el capitán Ryan Fletcher, antiguo miembro de la nave de mensajería humana Horizon Runner. Actualmente opero la nave Vestar Sabrin Dawn, y me temo que no puedo apagarla. Me llevó demasiado tiempo ponerlo todo en marcha, y no estoy completamente seguro de poder volver a ponerlo en marcha. Un solo humano pilotaba una nave de guerra Vexar. Ver tuvo dificultades para procesar la información. Capitán Fletcher, ¿cómo llegó a operar una nave que todos los expertos de la galaxia consideran imposible de activar? La respuesta de Ryan sonó casi avergonzada. Bueno, mi nave se estrelló contra esta cosa durante un mal salto al hiperespacio. Me quedé varado con poco oxígeno, así que empecé a trastear. Una cosa llevó a la otra y logré conectar los sistemas de energía, luego el soporte vital, luego los reactores, y luego pensé, ¿por qué no intentar llevarla a casa? La trasteaste, repitió Bell con voz seca. Sí. Soy ingeniera. Trastear es más o menos lo que hacemos. La oficial científica de la flota interrumpió el canal con la voz alta de emoción. Capitán Fletcher, ¿tiene idea de lo que ha logrado? Los equipos de investigación han estudiado la tecnología VEX durante décadas sin éxito. Usted, sin ayuda de nadie, ha resuelto uno de los mayores misterios de la galaxia. Ryan rió. No diría que lo ha resuelto. Solo necesitaba que funcionara, así que lo hice funcionar. La verdad es que no tenía tiempo para la teoría. Estaba demasiado ocupada intentando no morir. Beryl recuperó la compostura. Capitán Fletcher, esa nave representa un recurso científico y estratégico incalculable. Le ordeno que mantenga la posición mientras organizamos un equipo de investigación y una escolta militar. Con todo respeto, comandante. No. La voz de Ryan era cortés pero firme. Rescaté la nave. La reparé. La devolví a la vida cuando todos decían que era imposible. Según la ley de salvamento marítimo, la amanecer soberana es mía. La llevaré a la tierra,
y cualquiera que quiera estudiarla puede presentar la solicitud correspondiente a través de los canales oficiales. Ver sintió que su frustración aumentaba. Capitán, está pilotando una nave de guerra de una civilización extinta. No puede. Simplemente reclamar la propiedad y volar hacia el ocaso. De hecho, creo que puedo. Pero te diré una cosa. Te propongo un trato. Autorízame una ruta de vuelo a la Tierra y te daré una demostración completa de cómo hice que todo funcionara. Incluso responderé preguntas. Pero me voy a casa, comandante. Llevo 2 semanas varada en la oscuridad. No he comido nada más que raciones de emergencia y tengo muchísimas ganas de volver a ver a mi familia. Antes de que VL pudiera responder, Ryan hizo algo que puso fin a toda discusión. El amanecer soberano puso en marcha sus motores FTL, ejecutando cálculos en sus antiguas computadoras, y saltó al hiperespacio justo delante de la flota de patrulla. Un salto perfecto. Entrada limpia, sin distorsión, ejecución de manual. Excepto que los manuales no explicaban cómo usar los motores VEX porque nadie sabía cómo usarlos hasta ahora. Ver se desplomó en su silla y empezó a redactar su informe. El comando nunca iba a creerlo. Una ingeniera humana, varada y desesperada, había logrado lo que las mentes más brillantes de la galaxia no pudieron lograr en décadas. De intentarlo. Y lo hizo simplemente porque rendirse no era una opción. La soberana Dawn emergió del hiperespacio cerca de las estaciones orbitales de la Tierra, y todos los sensores del sistema la detectaron de inmediato. Las redes de defensa se activaron. Las naves militares se pusieron en marcha. Las cadenas de noticias interrumpieron la programación habitual. Una nave de guerra Vexar, activa y con energía, acababa de aparecer en el sistema natal de la humanidad. Ryan, sentado en la silla del capitán, observaba el caos que se desataba en sus canales de comunicación. Decenas de voces se superponían, exigiendo identificación, haciendo preguntas, algunas amenazando con abrir fuego si no respondía de inmediato. Respiró hondo y abrió una transmisión general. Soy el capitán Ryan Fletcher, para todas las fuerzas de defensa de la Tierra y para cualquiera que esté escuchando. Sé que parece una locura, pero prometo ser amable. Mi nave se estrelló contra esta nave Vestar hace 2 semanas en un espacio inexplorado. Logré repararla y volarla de regreso a casa. Solicito autorización de atraque en la estación terrestre 3. Además, si alguien pudiera tener una comida caliente y una cama de verdad listas, se lo agradecería mucho. Eso. Los canales de comunicación se quedaron en silencio por un momento. Entonces, una voz familiar se escuchó y Ryan sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ryan, ¿de verdad eres tú? Era Amanda Peterson, su supervisora en la compañía mensajera. Recibimos los fragmentos de tu radiobaliza de emergencia hace 3 días. Pensamos que estabas muerto. Casi era Amanda. Es una larga historia. ¿Puedo volver a casa ya? Estás pilotando una nave de guerra Vexar. Sí, eso es parte de la larga historia. En cuestión de horas, Ryan se convirtió en el humano más famoso del mundo. Atracó el soberano amanecer en la estación terrestre 3, y la multitud que se reunió fue inmensa. Científicos, funcionarios del gobierno, comandantes militares, periodistas, todos querían saber cómo un piloto de mensajero había logrado lo imposible. Ryan se presentó ante la conferencia de prensa, exhausto, con ropa prestada porque la suya estaba sucia y rota. Les contó todo. El accidente, la nave a punto de morir, la desesperada apuesta por restaurar la energía. Explicó sus conexiones improvisadas, su enfoque de ensayo y error en los sistemas alienígenas, como había aprendido a leer Vestar, interfaces mediante reconocimiento de patrones e instinto de ingeniería. Una investigadora del Instituto de Tecnología Galáctica levantó la mano. Capitán Fletcher, nuestros mejores equipos han estudiado naves Vexar durante 30 años sin lograr activar un solo sistema. ¿Cómo tuvieron éxito donde ellos fracasaron? Ryan lo pensó un momento.
Creo que tal vez se esforzaron demasiado por comprenderlo primero. Querían conocer la teoría, la ciencia, el porqué de todo. Solo necesitaba que funcionara. La traté como cualquier máquina rota. Encontrar la fuente de energía, rastrear las conexiones, averiguar qué se conecta a qué y empezar a construir puentes. A veces no necesitas entender por qué funciona algo. Solo necesitas hacer que funcione. Otro reportero se puso de pie. ¿Cuáles son sus planes para la nave? Varios gobiernos ya han expresado interés en comprarla. La Soberana Dawn no está a la venta, dijo Ryan con firmeza. Pero tampoco guardaré sus secretos. Lo publicaré todo. Cada conexión que hice, cada técnica que usé, cada patrón que identifiqué. Lo pondré todo gratis para quien quiera aprender. La sala estalló en murmullos de asombro. Un general militar pareció horrorizado. Capitán, eso es tecnología estratégica. No puede regalarla sin más. Ryan lo miró a los ojos. Mírame. Me moría solo en la oscuridad y lo descubrí con herramientas manuales y piezas de repuesto. Imagina lo que la gente podría lograr con los recursos y la colaboración adecuados. Los Bexar construyeron cosas increíbles y luego todo ese conocimiento murió con ellos. No voy a permitir que eso vuelva a suceder. Esta información es de todos. Y eso es precisamente lo que hizo. Durante el mes siguiente, Ryan publicó documentación detallada de todo lo que había aprendido. Realizó talleres para enseñar a ingenieros sus técnicas para interconectar la tecnología moderna con los sistemas Bexar. Abrió el amanecer soberano a los equipos de investigación, guiándolos por cada reparación que había realizado y explicando su proceso de pensamiento. El impacto fue inmediato y profundo. En 6 meses, 3 naves Bexar más abandonadas fueron reactivadas con éxito utilizando los métodos de Ryan. Los equipos de investigación que habían pasado décadas estudiando tecnología alienígena de repente tenían ejemplos funcionales con los que trabajar. Los principios que Ryan descubrió mediante una improvisación desesperada condujeron a avances en la generación de energía, la eficiencia de los motores FTL y la integración de sistemas. Los ingenieros humanos se convirtieron en los especialistas más solicitados de la galaxia para la restauración de tecnologías antiguas. Su reputación de resolver problemas de forma creativa y su negativa a aceptar lo imposible como respuesta se volvió legendaria. Otras especies comenzaron a contratar ingenieros humanos específicamente para proyectos que involucraban sistemas incompatibles o poco comprendidos. Ryan pasó 2 años restaurando por completo la Soberana Amanecer, poniendo en funcionamiento todos los sistemas y aprendiendo todos sus secretos. La nave se convirtió en un aula viviente donde enseñó a cientos de estudiantes el arte de hacer funcionar lo imposible. Nunca cobró por las lecciones. El conocimiento era gratuito, tal como lo había prometido. El Instituto de Tecnología Galáctica le ofreció un puesto como director de estudios de tecnología antigua. Grandes corporaciones le ofrecieron cheques en blanco por trabajos de consultoría. Organizaciones militares querían que entrenara unidades especiales de ingeniería. Ryan los rechazó todos. En cambio, hizo algo que sorprendió a todos. Tomó la Soberana Amanecer y fundó un servicio de rescate y recuperación. Las naves se perdían, varaban y se dañaban en el espacio profundo constantemente. Ryan llevaba su antigua nave de guerra a donde quiera que estuvieran, generalmente a lugares inaccesibles para los demás, y los traía a casa. Nunca cobraba a las personas que rescataba. La Soberana Dawn le había salvado la vida, y ahora la usaba para salvar a otros. En el puente de la nave, Ryan mantenía un pequeño monumento conmemorativo. El nombre del capitán Bexar que murió en esa silla hace 3000 años, traducido lo mejor que pudo. El capitán Torne, que había construido algo destinado a perdurar, algo que se negaba a morir incluso después de milenios de silencio. La gente le preguntaba a Ryan por qué no vendía la nave, por qué no capitalizaba su fama, por qué dedicaba su tiempo a rescatar extraños en lugar de enriquecerse. Su respuesta siempre era la misma. Estaba muriendo en la oscuridad y esta nave me salvó.
No porque fuera nueva o perfecta, sino porque alguien la construyó para durar, la construyó para ser reparada, la construyó para servir. Los Vexar entendieron algo importante. La tecnología no se trata de ser el más inteligente ni de tener los mejores recursos. Se trata de resolver problemas, ayudar a la gente, hacer que las cosas funcionen cuando es necesario. Eso es lo que realmente significa la ingeniería. 5 años después de resucitar la Amanecer Soberano, Ryan recibió un mensaje desde el límite del espacio explorado. Una nave colonial había sufrido daños catastróficos y estaba varada con 3.000 personas a bordo. Su llamada de socorro indicaba que su situación era imposible. Su nave estaba demasiado dañada para ser reparada. Ryan sonrió al leer el mensaje. Había oído esa palabra antes. Trazó un rumbo, puso en marcha a los antiguos Vex, sus motores, y se lanzó el hiperespacio. El Amanecer Soberano surcó las estrellas, una nave de guerra de 3.000 años de antigüedad que un humano que se negó a rendirse resucitó. Ahora, con la misma determinación obstinada de ayudar a los demás, los Vex habían construido sus naves para que duraran eternamente. Ryan Fletcher demostró su éxito. Y al hacerlo, mostró a la galaxia lo que la humanidad trajo a las estrellas. No armas superiores ni tecnología avanzada, sino la inquebrantable convicción de que lo imposible significaba que nadie lo había descubierto aún. Y los humanos eran realmente buenos para resolver problemas.